Hey, away, away, let's take the whole world on a ride. J-Lo. La distribución normal también se conoce como distribución gaussiana. Se define por dos parámetros, media y por la desviación estándar. Una distribución de frecuencias teórica para un conjunto de datos variables, cuya gráfica siempre tiene forma de campana simétrica a un determinado promedio. Regla 1. La probabilidad del área entre x1 y x2. Primero obtenemos z del x1, siguiendo la fórmula, y la buscamos en la tabla para encontrar la probabilidad acumulada. Luego obtenemos z del x2, siguiendo la fórmula y buscándola en la tabla para encontrar la probabilidad acumulada. Después obtenemos la diferencia entre x1 y x2 y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de probabilidad del área entre x1 y x2. Regla 2. La probabilidad del área inferior a x1. Primero obtenemos z del x1, siguiendo la fórmula y la buscamos en la tabla para encontrar la probabilidad acumulada. Luego multiplicamos z por 100 para obtener el porcentaje de la probabilidad inferior a x1. Regla 3. La probabilidad del área superior a x1. Primero obtenemos z de x1 siguiendo la fórmula y la buscamos en la tabla para encontrar la probabilidad acumulada. Luego buscamos la diferencia entre 1 y el resultado de z. Finalmente se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de probabilidad del área superior a x1. Regla 4. Encontrar x a partir del porcentaje de probabilidad dada. Primero, dividir el porcentaje de probabilidad entre 100. Luego, buscar el resultado de la tabla y revisar cuál es su z correspondiente. Después, sustituir los valores de z en la fórmula para obtener el valor de x. Ejemplo. Las calificaciones reportadas en una prueba de aprovechamiento de vigencia nacional para graduados de preparatoria tiene una media de 500 con desviación estándar de 100. La distribución de las calificaciones es aproximadamente normal. ¿Cuál es la probabilidad de que la calificación de un individuo aleatoriamente elegido? Para obtener la probabilidad que la calificación se encuentre entre 500 y 650, primero calculamos el valor de z de 500 y 650 mediante la fórmula. Después, el resultado obtenido lo ubicamos en la tabla de distribución normal para obtener la probabilidad acumulada. Finalmente, se obtiene la diferencia entre las dos probabilidades. Se multiplica por 100 y obtenemos el porcentaje de la probabilidad que la calificación se encuentre entre 500 y 650. Para obtener la probabilidad que la calificación sea inferior a 300, primero calculamos el valor de z de 300 mediante la fórmula. Después, el resultado obtenido lo ubicamos en la tabla de distribución normal para obtener la probabilidad acumulada. Para obtener la probabilidad que la calificación sea superior a 650, primero calculamos el valor de z de 650 mediante la fórmula. Después, el resultado obtenido lo ubicamos en la tabla de distribución normal para obtener la probabilidad acumulada. Finalmente, se saca la diferencia entre 1 y la probabilidad acumulada. Se multiplica por 100 y obtenemos el porcentaje de la probabilidad que la calificación sea superior a 650. Para obtener la calificación que obtuvieron el 30% de los egresados, primero dividimos el 30 entre 100 para obtener la probabilidad acumulada. Después, el resultado obtenido lo ubicamos en la tabla de distribución normal para obtener el valor de z. Finalmente, se sustituyen los valores en la fórmula y se calcula el valor de x, que es la calificación obtenida por el 30% de los egresados. Hey, away, away, let's take the whole world on a ride. J-Lo.